por estar con nosotros. Es el momento de nuestro plato principal en A Nivel Carrosario Más Cerca. Es tiempo de la entrevista. Recibimos a un político joven, a un abogado de los tribunales de la República, especialista en Derecho y Litigación, en Derecho Constitucional específicamente y litigación. Él es Omar Diloné, quien también ejerce una función pública y política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, aspirando al Comité Central en esta oportunidad. Muy buenas, bienvenido seas a Más Cerca. Muchas gracias por el recibimiento. Extenderle el saludo al elenco aquí del programa y a toda la audiencia que le sigue. Estamos aquí a la orden. Omar, no es un hecho, pero evidentemente el sector oficialista quiere reformar la Constitución. ¿Es oportuno la discusión en este momento? ¿Puede aportar? ¿Qué le reformarías tú a la Constitución? Fíjese, yo creo que el país está inmerso en un conjunto de problemas que no tienen que ver en sí con la Constitución, sino que afectan aspectos neurálgicos de la vida cotidiana del ciudadano. Entonces, la reforma constitucional ciertamente pudiera ser necesaria, pero no para una reforma de los mandatos presidenciales, sino para aspectos que la Constitución necesita, como verdaderamente la independencia del Ministerio Público, que se ha dicho muchas veces que es independiente, y usted dirá, bueno, ¿cómo se puede hacer independiente lo que ya es independiente? Y la verdad es que nunca lo ha sido. Siempre es designado por el presidente, y en este caso se ha perdido un poco el rol de objetividad del Ministerio Público. Que el Poder Ejecutivo tenga el poder de designar a la Procuradora o Procurador General de la República, ¿es lo que le quita independencia? Sí, de alguna manera, porque responde a las directrices del presidente. Si bien es cierto que por alguna cuestión de lo políticamente correcto, puede ser que el presidente no intervenga y desde el punto de vista institucional no debe intervenir. No menos cierto es que en este gobierno se ha utilizado de manera selectiva el Ministerio Público como un brazo político en contra de la oposición. En este gobierno hay casos de corrupción, pero no se persiguen. ¿Por qué será? Entonces, es justamente esa selectividad con la que el gobierno utiliza el Ministerio Público. ¿Y cuál sería la propuesta en ese sentido para independizar el Ministerio Público? Bueno, realmente que no dependa del del Poder Ejecutivo, sino que sea designado por un organismo, ya sea el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, o pudiera ser en una terna que se hace al Senado, que igual es político, pero tiene que ponerle autonomía presupuestaria y administrativa a un Ministerio Público y desprenderlo, para que pueda ser efectivo y pueda perseguir los delitos del gobierno, de la oposición y de quien sea, porque es un persecutor de los delitos. ¿Y eso tendría que estar específicamente señalado en la reforma constitucional? Eso tendría que estar señalado en la nueva reforma constitucional, esa independencia del Poder Ejecutivo. ¿Y qué otros aspectos usted considera básicos que podrían ser integrados a esa reforma y que necesariamente no tienen que ver con el tema de si se puede reelegir un presidente, si puede volver a ser candidato, si después que usted gobernó 2 veces ya tiene que volver irse para su casa y olvidarse de ser presidente? ¿Qué otros elementos? Fíjese, esta ha sido la Constitución del 2010. Ha sido la Constitución mucho más progresista que hay en Latinoamérica, se podría decir, en lo que tiene que ver con el catálogo de derechos fundamentales y las instituciones que han entrado en escena, el Defensor del Pueblo, las altas cortes. El ciudadano tiene como pedirle respuesta a la administración pública que antes no podía. No es mucho la reforma que tiene que hacerse a la Constitución, lo que sí se tiene que aprobar un paquete de leyes que hacen efectiva la Constitución, como son las leyes de iniciativa popular, que tienen que ver con el referéndum, con muchísimas otras cuestiones de participación del ciudadano que no se han aprobado y que son importantes y que hacen mucho más sólida la democracia. Pero entonces entiendes que en este momento hay que reformar la Constitución o aprobar las leyes
que harían más efectiva la Constitución actual? Ciertamente la Constitución amerita una reforma, pero en este momento no es prioritario ni necesario. Es mejor aprobar ese conjunto de leyes que el Tribunal Constitucional en la gestión pasada, donde estaba el doctor Milton Rey Guevara, se refirió sobre eso. No podemos enfocarnos en un Estado social y democrático de derecho si las leyes adjetivas que hacen la positivización de la Constitución en términos prácticos no son aprobadas en el Congreso. Pero hay otras reformas, también está la reforma tributaria, que también la está impulsando desde el gobierno. Aparentemente. Aparentemente. Porque como que esa no tiene como tanto interés que la constitucional, pero es la discusión realmente. Bueno, en términos políticos pudiera decirse que no tiene más interés que la constitucional, pero en términos económicos y el impacto que tiene la población, sí, porque la reforma, o lo que se pudiera decir la reforma fiscal, no se ha discutido ni consensuado de manera efectiva. Acuérdese que tenemos una estrategia nacional de desarrollo que manda 3 pactos: pacto educativo, pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Y qué es el pacto fiscal? Bueno, pues esa discusión de la política fiscal y las diferentes estrategias que pudieran enfocarse hacia una, vamos a decir, una discusión de la política fiscal mucho más amplia y que afecte menos a la ciudadanía y que recaiga menos en la clase media, que es la más perjudicada con estas reformas. Pero ¿cuáles serían los puntos? Porque cuando hablamos de reforma fiscal, a nadie le interesa. O sea, nadie quiere sacrificarse. Y eso es comprensible. Pero ¿cuáles puntos entiendes que sí hay que tocar en la eventual reforma fiscal? Fíjese, lo que se plantea ahora mismo, porque no tenemos todavía un borrador formal de la reforma, pero lo que se dice es que se podría ampliar la base impositiva, se podría crear nuevos impuestos, y eso es lesivo para la población, para el ciudadano que... Eso es lesivo, pero el gobierno necesita dinero para vivir. Ciertamente, pero un gobierno tiene que tener cierta calidad moral cuando te dice a ti, mira, yo necesito dinero para dar salida a los gastos que tengo como gobierno, pero yo no elimino la elusión fiscal o no creo un mecanismo para disminuir la elusión fiscal, yo no disminuyo o elimino la evasión fiscal y no tengo una calidad del gasto buena y tengo ese sustento del gasto público en base a préstamo, en base a deuda, la deuda pública. Bueno, sabemos también que tú tienes un rol político en República Dominicana, específicamente en el Partido de la Liberación Dominicana, donde estás militando desde hace más de 16 años, nos decías, que has tenido diferentes roles en las campañas pasadas, e incluso estuviste como responsable de una zona en la campaña de Abel Martínez. ¿Cómo tú visualizas la situación del Partido de la Liberación Dominicana? La gente cree que quedó tan disminuido que no es opción de poder ya. Te va a acusar de valiente. Fíjese. Por estar en el PLD aún. Sí. No, en el PLD todavía hay muchos compañeros con mucha energía, deseo de trabajar y sobre todo gente muy honrada y muy ética. Entonces, el PLD, luego de esta situación electoral, ha entrado en un proceso de crítica y autocrítica. Y ha estado en contacto con toda su militancia de base. Y se ha llegado a la conclusión que se necesita una renovación en el partido, que conecte nuevamente con los sectores sociales que esperan del PLD una nueva visión mucho más enfocada en... ¿Tú eres de los que cree que Danilo debe quedarse o de los que cree que Danilo debe retirarse de la presidencia del partido? Bueno, el presidente Danilo Medina ha renunciado del partido. Eso es lo que sucedió en la reunión del Comité Central. Lo que pasa es que el ¿Al partido o a la posición? A la presidencia del partido. El presidente Medina no puede renunciar del partido porque su liderazgo está ahí. Todos lo reconocemos y lo apreciamos.
pero sí renunció a la presidencia para dar paso a una renovación y que entraran otros rostros a la dirección del partido. Pero nadie se ha presentado a la presidencia hasta ahora de manera formal. Lo que ha hecho el partido en su mayoría, el Comité Central... Él renunció, pero nadie se atreve ahí a buscar la ñoña. No es por un asunto de miedo, es un asunto de respeto al liderazgo del presidente Medina, que es el que unifica este proceso de renovación. Y nosotros tenemos que ir de manera unificada a esta elección de los organismos. ¿Y qué entiendes? ¿Que el expresidente Medina debería seguir en la presidencia, aunque hayan cambios en los rostros en los otros estamentos? Bueno, mi opinión, lo que yo crea, no influye mucho. El presidente ha renunciado, ha dicho que no se presentará a la presidencia del partido. Eso es una aspiración de los compañeros, de la gran mayoría de los compañeros, que respeta y reconoce el liderazgo del presidente. Y Omar Diloné, ¿a qué aspira? Yo aspiro en este momento al Comité Central, porque entiendo que la renovación requiere mucho de esa experiencia que tiene el PLD y que le puede aportar mucho al PLD, pero también de una juventud con trabajo acumulado, que puede trabajar en la renovación, pero no solamente de personas, porque no se trata de sacar un grupo de personas y meter otros, sino el partido necesita contenido, el partido necesita que sus organismos de base y medio se renueven y sobre todo el partido necesita la formación política. No es posible que quien ingrese al partido no genere una identificación con la marca. Y eso es lo que ha pasado. Estuvimos mucho en el gobierno y nos descuidamos de la parte orgánica del partido y de la formación. Y es por eso que usted ve a alguna gente que se va. Pero claro, esa gente no desarrolló una identidad con el partido. Cuando usted se forma en el partido, usted adquiere ese sentido de pertenencia, usted conoce cuál es la mística del partido, usted tiene tareas. Y eso es lo que necesitamos, un comité central funcional, un comité central que pueda vigilar las tareas que se están haciendo en las provincias, en los organismos de base. Hay que refundar al PLD entonces. Desde el punto de vista, sí, es una refundación orgánica, conectando con lo nuevo sin perder la esencia del PLD y nuestra mística. ¿Hay fecha para este proceso de renovación, de cambios, de elección interna? Bueno, el día 7 de julio se abre de manera oficial el Congreso, entonces estaremos en un proceso de revisión estatutaria, verificando qué es lo que le hace falta al reglamento interno del partido para modificarlo, y se estarán abriendo después las elecciones al Comité Central, al Comité Político y finalmente a la Secretaría General, la cual sí tiene candidatos y se han presentado diversos. ¿Entiendes que hay condiciones para que el PLD que se presente a elecciones en el 28 tenga un desempeño mejor que lo ocurrido ahora en el 24? Existen muchas posibilidades, pero hay que trabajar para tener un partido unido, un partido fuerte y definitivamente un partido que vuelva a convertirse en el defensor de las causas del pueblo dominicano. ¿Tú tienes menos de 40 años? Sí. Ah, bueno. Entonces, Marisol, bueno, hay vida, jóvenes de verdad en el fragor partidario. Y eso es bueno, eso es muy bueno. Sí, el PLD se encamina a abrirle las puertas a todos los jóvenes con vocación política que quieran entrar al partido, darle la acogida, pero formándolos en la vida política, para que puedan de alguna manera volver a conectarse con ese ciudadano. Gracias, Omar. Omar Diloné estuvo con nosotros, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, con nosotras en Más Cerca. Gracias, Omar, y suerte Gracias en tu carrera al Comité Central. Nos veremos en la ruta, Omar. Gracias.